Oye, antes que nada, de cajón, ¿cómo recibiste la telenovela de Mayra Salazar el día jueves? ¿No? Porque ahí está la... Así cuando lo dijo Yo, Carolina Jaume, ¿no? claro, eso fue Harry Potter y el Cáliz de Fuego, ¿no? Cuando Sí, hablan sí, de no, Barty claro. Crouch Jr., ya, sí, tal cual fue. Sí, ¿no? ¡Orden! ¿Cómo tomas, Andrés, los comentarios? Porque, a ver, ya uno puede joder, puede rayar, puede hacer memes y todo, pero tampoco se puede minimizar todo lo que se está descubriendo, quizás a cuentagotas, quizás ocultando cosas, pero se están conociendo hechos. ¿Cómo lo tomas, Andrés? Bueno, un abrazo, Johan, un abrazo, Omar, ¿cómo están? Mira, ¿sabes qué es la parte que más me impresiona y que queda como cabo suelto? Ujú. Que un par de horas antes del testimonio de Mayra Salazar, sale el presidente de la República, el jefe de Estado, que supuestamente es independiente de la función judicial, a decir, verán que ya mismo habla Mayra Salazar y va a revelar que había un golpe de Estado en contra de mi gobierno, dice Novoa. Yo no escuché nada de eso en el testimonio de Mayra Salazar. No, nada de O eso es lo que habría decía, algo ¿no? camuflado que se refería a eso y que ahora nos toca estar adivinando y especulando en vez de recibir de forma directa por parte del presidente de la República. Entonces, sí preocupa que hable de golpe de Estado el presidente en un evento militar y que luego no pase nada en el testimonio de la supuestamente reveladora de esos hechos, ¿no? Entonces, sí, esa es la parte que a mí más me llama la atención desde el punto de vista de la estabilidad institucional, del régimen democrático en el que vivimos. Si que el presidente está anticipando el testimonio anticipado de la testigo protegida sobre un golpe de Estado, el país tiene que saber a qué se refería. Entonces, ese cabo no puede quedar suelto para mí, ¿no? No sé si se refería al hecho de que Mayra Sara estaba hablando de que por ahí habían unos abogados cercanos a la familia de la ex esposa del presidente, no sé eso, qué tiene que ver con un golpe de Estado, no sé si se refería al cambio de la judicatura como el golpe de Estado, no sabemos, pero más vale que lo aclare el presidente y ojalá no quede ese como un dicho más ahí que nadie le para bola. Entonces, eso es lo que más me interesa a mí. Lo segundo es desde una lectura sociológica del testimonio de Mayra Salazar, que me parece que logra el objetivo de la fiscal, de la señora Diana Salazar, de generar un escándalo aún mayor, siguiendo la receta de la caja china, al generar un escándalo que trascienda, digamos, la burbuja política o politiquera. Sí, ¿Sí? la espectacularizó, totalmente. Claro, pues, o sea, con el tema de Aliaga y Salazar, tú llegas ampliamente, pero igual se queda en una burbuja. En el momento que metes a toda la farándula ecuatoriana, ya Claro, llegas porque a no la fue madre de familia, al pelado que no le interesa literal, la política. porque claro, como no le escuchaste, esto fue una construcción narrativa. Porque no comenzó con Carolina Jaume, comenzó con Maffer Pincay primero. Que ya todos, Maffer Pincay, No, pues la Maffer Pincay. metió a Gloria Trevi, pues, al Claro, principio. comenzó con Gloria Trevi, después Maffer Pincay, después otra persona que es dueña de esta discoteca de la Garzota, que Ajá. también es parte de la farándula. Yulei, algo así. Ajá, Yuleisi Coca. Y la cereza en el pastel fue Carolina Jaume. Fue como todo el Chollywood. Increchendo. Claro, Ya. fue totalmente impresionante. Ahora que lo pienso así, fue como que ella hizo su propia... Su propio guión. Su propio guión hasta arriba, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y por otro lado, si quiero preguntarte, Andrés, igual... Al Sí, nervio que llama la atención, pues el tema de la farándula ya trasciende la política y ya llegas a un segmento de la población mucho más amplio y terminas además generando una mezcolanza. Por ahí vi un tweet que decías, bueno, pensábamos aclarar cosas y más bien se abrieron 700 capítulos más, pues. Y sí, claro, parecía Game of ya, Thrones ya, ya. ya ni sabes de cuál es el asunto, de saber cuál es la bronca, ya no sé, solo el escándalo. Es verdad, eso es verdad. Y bueno, después de todo lo que pasó, ya si uno quiere hacer el resumen, ese día, por ejemplo, Ronnie Alega no lanzó video, sino que lanzó ayer, se esperó 2 días como para decir vamos aguantando un poco, Dosificando. dosificando. Esto que a la final, ¿cómo la ves? ¿Como una pelea de narrativas más que algo que debería preocuparnos a todos? No, mira, yo lo veo desde el punto de vista institucional, ¿no? Desde el punto de vista institucional, tú tienes ahí en el caso de Salazar las denuncias del señor Muentes, de la toma de la justicia, de corrupción en la justicia, del caso Banco del Pacífico, con unos abogados que también renuncian a su defensa. Es decir,
hay un problema alrededor de cómo estaba cooptada la justicia en Guayas, específicamente con el caso de la señora Gallardo, el caso de Muentes y el Pacífico. Y algo muy importante que nadie habla es que Muentes tenía una denuncia en contra de María Josefa Coronel desde el año 2023. Y bueno, ¿y qué ha pasado con esa denuncia? La fiscalía no ha dado paso a esa investigación. Entonces, por ahí es donde, desde el punto de vista del desarrollo de las instituciones, nos debería interesar ese aspecto. Segundo, que el testimonio de Mayra Salazar no pudo ser sujeto o objeto de lo que se denomina contradicción, que es, usted dice, a ver, le voy a hacer unas preguntas para ver si ya tiene los detalles que dice tener y no se responde. Entonces, eso le quita peso a las declaraciones y fortalece la hipótesis de del escándalo, ¿no? De la hipótesis de generar nada más un distractor en una coyuntura complicada. Y respecto al tema de Aliaga, sí, Omar. Pero antes de avanzar al tema de Aliaga, porque era un tema que queríamos analizarlo, ya sé confidente con nosotros, casa dentro de la RC, ¿cómo tomaron la declaración del señor Lazo sobre que Trema era, ¿no? A través de Trima, Norero hacía videollamada supuestamente con tenía conexión o contacto o videollamadas Rafael Correa con Norero, según la declaración, que insisto, mira, más allá de todo el escándalo, y yo lo dije en el otro espacio, en un café en el que yo participo, todo tiene que comprobarse, porque a partir de, así como de un chat, tú no puedes sentenciar a nadie, tampoco a partir de una declaración, y peor aún, si no tienes contradicción, porque el señor alias estimado, ni el señor Lazo, tampoco creo que tampoco contestaron preguntas de las otras partes de los procesados. La pregunta es, ¿cómo lo tomaron casa adentro esta declaración? Que fue, digamos, el boom en la mañana. El boom en la tarde fue lo de Jaume. ¿Cómo lo tomaron? No, sinceramente, primero luego de reírnos un poco, sí indigna, porque ¿cómo va a decir esa persona que tenía una videollamada con un usuario en una aplicación súper anónima, secreta, encriptada, que nadie puede saber quién es, pero que el usuario se llama RC5? O sea, no tiene ningún sentido desde el punto de vista del ocultamiento de la identidad y demás. Pero segundo, que esa misma persona dijo que Norero financió la campaña del no, cuando el no fue 5 meses después del fallecimiento del señor Norero, ¿no? Entonces, o Norero ¿fallecimiento o del fallecimiento? Bueno, a mí no me consta. El diario El País dice que la policía sospecha que el señor todavía sigue vivo, pero bueno, lo que dicen los documentos es que Norero falleció. Pero entonces aquí hay una serie de inconsistencias, ¿no? Pero en todo caso, no es ese testimonio creíble, nuevamente no fue sujeto a contradicción y no hay ese medio de verificación. Yo creo que eso fácilmente, si fuese verdad, se pudiera comprobar con el teléfono correspondiente. En todo caso, luego de reírnos un poco, se indigna porque hay la intención de manchar a un proyecto político, en este caso al liderazgo de Rafael Correa, cuando es evidente que aquí estábamos abordando la temática de la cooptación de la justicia en el periodo post-Correa, es decir, en el gobierno de Moreno y de Lazo, por parte de un sector social cristiano. Y hablando sobre las declaraciones de Salazar, aprovecho porque la historia da estas oportunidades de revancha y casi nada se ha hablado de lo que declara Salazar, de que junto con gente del Partido Social Cristiano habían comprado a gente en el CNE, que habían comprado a gente en el CNE. Y ya no es la primera vez que dentro de las filas del Partido Social Cristiano salen declaraciones de que en el 2021 hubo un problema informático, de que por ahí hubo... Oh, Luis Almeida, lo recuerdo tanto en un café con JJ, lo dijo. Entonces, ya, o sea, si ahora tenemos además este tipo de información, por ahí también hay que investigar si es que se cometió un fraude. Pero Andrés, y te lo pregunto porque tú fuiste actor relevante en el 2021. Ya salió Yacu Pérez a decir que eso fue parte de la estrategia entre el correísmo, Lazo y el CNE para dejarlo a él fuera. Que a eso era más o menos lo que él apela sobre lo que salió del CNE vinculado con Mayra Salazar. Mira, mientras nosotros aumentamos nuestra votación entre el 21 y el 23 como Revolución Ciudadana, Yacu se desploma pues del 20 al 4%.
¿Por qué? Porque no es creíble su afirmación, porque terminó traicionando a su misma gente, porque en Pachacuti, que él terminó generando la decisión y la destrucción de la fuerza que tenía el movimiento indígena, porque no dijo una sola palabra cuando se vendieron ellos a Lazo, porque lamentablemente él fue parte de quienes apoyó para que se vendan a Lazo, incluyendo a gente como Sofía Sánchez, que era muy cercana a él en la SUAY. Él la puso a ella ya en el Azuay y terminó siendo el brazo derecho de Lazo. Entonces, más bien hay que pensar cómo es que Yacu no dio la pelea, ¿sí? Si a la final él podía realmente dar una pelea para participar en la segunda vuelta y no dio ninguna pelea en ese sentido. Entonces, yo creo que eso está bastante claro. Pero bueno, tenemos coyunturas actuales para abordar. Te hago una consulta antes de darle paso a Johan. A ver, está a la par de la telenovela de Mayra Salazar, está la telenovela La Seño, que es de Ronnie Aliaga y los supuestos chats que él tiene periciado. Ronnie Aliaga la semana pasada se desafilió del partido. Lo dijimos en este espacio que desde siempre le hemos dicho que lo de Ronnie Aliaga debió haber sido al día después de la foto en la piscina. Y te lo pregunto más a vos como militante. ¿Qué opinión tienes de Ronnie Aliaga? ¿Y tú crees pertinente que la RC se la juegue acompañando esta narrativa que está intentando implementar Ronnie Aliaga con respecto a lo de los chats con la fiscal? Mira, yo coincido que Aliaga debió haber renunciado un día después, y no por el tema de la violación al principio de la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional, un derecho humano, etcétera, sino porque nosotros somos un movimiento que se llama Revolución Ciudadana, que en nuestro estatuto nos consideramos progresistas de izquierda y que criticamos a las lógicas imperiales y de corte capitalista. Y lo más grave no es estar en una piscina como pudieras ir a una del Tingo o de la Merced, sino estar en una piscina en Miami con personajes cuestionados. Eso realmente es lo que creo yo no entra en la lógica de cómo debe comportarse un militante revolucionario de un proyecto que quiere cambiar las estructuras, que quiere transformarlas. Ahora, respecto a la información que recientemente ha estado publicando Ronnie Aliaga, me parece que si en efecto está periciada y se puede demostrar esa certificación de autenticidad, si se puede verificarla, realmente tiene un valor probatorio muy alto que tiene un impacto para las instituciones del Ecuador, para nuestra democracia. Mira, por ejemplo, si el hecho de que se ocultó a los verdaderos asesinos de Fernando Villavicencio y se sabía a las pocas horas quiénes eran, el impacto que tenía en la democracia ecuatoriana, el impacto en el resultado electoral, o más adelante, cuando se decidió esconder, y hay lamentablemente muestras de injerencia y de interferencia en el proceso electoral ecuatoriano a través de la manipulación de la justicia por parte del embajador de Estados Unidos. Si eso se llega a demostrar, no solo que va a haber un escándalo nacional, Omar, Johan, va a haber un escándalo Lo de Colombia, ¿no? Que hay resolución en los últimos días sobre lo del famoso fiscal colombiano y lo de el aporte a tu campaña, ¿no? ¿Te acuerdas del 2021 del ELN que supuestamente hubo aporte por parte de guerrilleros? Ni siquiera era aporte, era un supuesto préstamo. Era un préstamo de supuesto. Churquero, eso. No, imagínate, todo eso obviamente en ese momento ya se lo desvirtuó, pero ahora estamos pasando a la fase de judicialización de esa mentira, que lamentablemente, por la información que tenemos, fue una operación de inteligencia militar colombiana, en complicidad con el entonces fiscal Barbosa. ¿Ya? Entonces, eso no podemos permitir que siga ocurriendo en nuestra América. Por eso he alertado también ya al Grupo de Puebla que le pongamos ojo a esta investigación que comienza el Congreso colombiano, que para quienes no lo saben, en el caso de Colombia, los fiscales que tienen fuero de corte es el Congreso colombiano quien actúa como juez, ¿no? Es decir, no es solo un juicio político el que va a hacer el Congreso colombiano, sino que entra a la jurisdicción ordinaria, es decir, en el ámbito penal y civil. Entonces, allá tendrá que responder Barbosa por haber
mentido groseramente a dos países, por haber utilizado recursos públicos para una mentira y por haber cambiado la historia del Ecuador. Otra fuera la historia de nuestro país, la de 500,000 hermanos ecuatorianos que han salido de su patria desde que llegó Lazo al poder y permitió que el crimen organizado entre a dirigir el Estado. Andrés, yo aquí lo conversé alguna vez con Paco Hidalgo, le preguntaba sobre cuál es el mecanismo o qué están haciendo de verdad para que, digamos, no venga un aporte cuestionable o turbio desde afuera que después se vaya a vincular con su movimiento, ¿no? Por ejemplo, lo de Rubén Cherres con Creo, y un largo etcétera dentro de la política nacional. Si quiero preguntarte, después de todo lo que está saliendo con el caso Metástasis, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención de la que no mucho se habla, es como en las elecciones, la asambleísta Patricia Núñez, me parece que sale en un video agradeciéndole a Leonardo Cortázar por su aporte al movimiento ADN, obviamente cuando ADN todavía no era de Daniel Noboa. Entonces, estos personajes cuestionables están en la política. Yo no sé hasta qué tanto nivel todos los personajes que salen en pantalla, es decir, ustedes o Rafael Correa o Marcelo Iñaga, están conscientes de esto. ¿Cómo piensan tratar de detener este embate? Porque evidentemente hay gente que se dedica a ilícitos que está usando la política para salirse con la suya. Mira, como lo hicimos en el 21 nosotros, teniendo la campaña más transparente de la historia del Ecuador, con un sistema de aportes voluntarios bancarizados a través de la cuenta bancaria oficial de la campaña, en donde nosotros decíamos, por favor, aporten depositando, transfiriendo aquí a esta cuenta, y en donde se logró recaudar una importante suma de dinero. Ahí puede ver uno nombres y apellidos, fecha del depósito, cantidades, sucursal donde se la hizo, se hizo por transferencia, desde qué cuenta se la hizo, etcétera, etcétera. Es decir, mientras más podamos formalizar en el sistema bancario los aportes de campaña, más se puede hacer. Y luego los grados de los gastos, lo mismo. Ustedes pueden comparar todas las campañas del año 2021 y la nuestra son varias páginas y páginas y páginas de aportantes y el detalle con factura de cada uno de los gastos, en los hoteles donde nos hospedábamos, los pasajes que comprábamos, los materiales que adquiríamos, las camisetas, los textiles, las lonas, etcétera, la producción de nuestros videos, todo está al máximo detalle posible. Por eso hemos pasado todas las auditorías con éxito, porque nunca ha habido una campaña tan descentralizada sobre la base del aporte de migrantes, de ecuatorianos, de militantes de forma patriótica. Ahora, ¿qué vemos en el caso de los narcobanqueros? Que primero se atrasan, no entregan la información a tiempo al CNE. Daniel Noboa entregó la información luego de que ya fue electo presidente, no cada 15 días como había que hacerlo de acuerdo a la ley. Y nadie dice nada respecto a eso. Pero en el caso de la campaña de Lazo, también la Fiscalía reveló una parte de los chats del caso Encuentro, en donde revelan que había pleno conocimiento de la gerencia de campaña de Lazo de que se estaban recibiendo aportes ilegales, irregulares, vinculados al narco del señor Cherres y de la mafia albanesa. Eso incluso también cambia la historia. ¿Por qué? Porque se trata de una violación a las reglas del juego, y otra sería la historia de nuestro país si no hubiésemos tenido un gobierno que se subordinó al Fondo Monetario Internacional, que se comprometió a subir el IVA y que ahora Noboa está dando cumplimiento a eso porque tristemente está siguiendo esa misma hoja de ruta planteada por Guillermo Lazo. Bueno, y ya para ir más a lo que viene, ¿cómo ven las siguientes elecciones presidenciales desde el RC? ¿Ya tienen más o menos planeado cuál va a ser el binomio? ¿Van a aliarse o cuál es el plan? Veremos en la papeleta. Mira, han comenzado las mediciones de preferencias electorales. Todavía más bien estamos midiendo el ánimo ciudadano, el ánimo social. Tenemos todavía primero un proceso electoral en marcha, que es el de la consulta popular, así que superemos este proceso primero. Yo creo que ahí los ecuatorianos, que incluso puedan estar apoyando a Noboa, porque ha tenido su mayor logro ser, que no es Guillermo Lazo, ¿no es cierto? Ese ha sido su principal logro. Lamentablemente se está nuevamente convirtiendo en Guillermo Lazo, pero mientras se aleje de esa figura, los ecuatorianos
tienden a respaldarlo, pero incluso esa gente ha dicho, a ver, yo entiendo que hay una serie de preguntas en la consulta popular alrededor de la seguridad, que parece racional que se puedan avanzar en esa dirección. Pero hay dos preguntas que se metieron camufladas de contrabando, que no tienen nada que ver con la seguridad, que más bien tienen que ver con la precarización laboral y el aumento del desempleo, que es lo que va a ocurrir en nuestro país. Y por otro lado, con la pregunta de los arbitrajes, que lo único que hace es usar el dinero que van a recaudar con el aumento del IVA, golpeando el bolsillo de la familia ecuatoriana. ¿Para qué? Para pagarle a Chevron, para pagarle a Perenco, para pagar a esas transnacionales mineras que vienen a hacer daño en nuestro país y lamentablemente no a generar inversión y oportunidades económicas. Ahora, Andrés, aquí se me fue el nombre. Daniela Valencia. Sí, Daniela Valencia justamente, que es miembro de nuestra comunidad Outsider, nos pregúntale, Andrés, ¿por qué la posición de la RC no es todo no en la consulta, sino específicamente en el tema de arbitraje internacional y en el tema del trabajo por horas? Mira, nosotros hemos decidido enfocarnos en esas dos preguntas porque son las que tienen impacto sistémico en la vida de los ecuatorianos, ¿ya? Si tú le metes en el paquete a lo demás, puede parecer como una simple opinión sobre el gobierno de Noboa. Y nosotros queremos que los ecuatorianos tengan un pensamiento crítico, puedan entrar a analizar las preguntas e insisto, inclusive si algunos ven con simpatía al señor Daniel Noboa, que vean que esas dos preguntas hay que mirarlas con mucha más delicadeza, con mucho más detalle. Y en el caso de arbitraje, pudiera generar un daño sin precedentes al Ecuador, porque solo el caso Chevron es entre 2.600 y 10.000 millones de dólares. Entonces no están preguntando pelo de cochino ni preguntas retóricas, están preguntando cosas que le pudieran hacer mucho daño a nuestra patria. Y por eso queremos hacer énfasis en eso. Hemos luchado 15 años en contra de los arbitrajes internacionales, desde los movimientos sociales, desde las organizaciones estudiantiles, cuando fuimos gobierno Revolución Ciudadana y ahora también que somos oposición. Y en el caso del trabajo por horas, porque nuestro compromiso, nuestro estatuto de la Revolución Ciudadana dice que somos pro trabajadores, ¿ya? Y en el Ecuador ya tuvimos contrato por horas, ya en la época de Lucio, y yo no recuerdo que haya sido una época del boom, del empleo, de la regularización, del empleo formal, ni nada. Permíteme ahí hacerte la contrapregunta que en cualquier discusión de Twitter encuentras sobre este tema. Dice, ok, no a la precarización del trabajo, pero viene una persona y contesta y dice, mira, nosotros en estos momentos estamos teniendo una crisis migratoria. ¿Y hacia dónde está yendo esa gente que está huyendo del país? Hacia Estados Unidos en su gran mayoría. ¿Y cuál es el sistema laboral en Estados Unidos? El trabajo por hora. ¿Por qué dice? ¿Por qué la gente dice que huye de la precarización, pero va a un país en donde hay el trabajo por hora? ¿Qué se le puede contestar a esa persona? La gente va a Estados Unidos porque tienen un boom económico generado por una demanda impulsada por el gasto fiscal. A partir de la ley CHIPS, a partir de la ley IRA, a partir del quantitative easing de la Reserva Federal y el gobierno de los Estados Unidos, tienen una inversión de 3 trillones de dólares al año en déficit fiscal, lo que genera un boom económico y no hay suficiente gente en los mismos Estados Unidos para trabajar todo lo que se necesita trabajar con ese boom económico. Por lo tanto, necesitan importar a gente, necesitan atraer a gente y por eso es que la gente va a Estados Unidos, porque allá sí están aplicando las recetas en contra de la crisis, sí están aplicando las recetas en contra de la economía post-pandemia, que fue una reducción sistemática. Allá sí están invirtiendo, sí, están haciendo la mayor renovación de la inversión pública, están dando subsidio a las empresas para que generen producción industrial dentro de los Estados Unidos, sí, todo eso están haciendo ahora ya con la ley IRA específicamente, y por eso es que hay tremenda demanda y la gente sí puede encontrar trabajo en Estados Unidos. Pero mientras ellos aplican esas recetas en Estados Unidos, a través del FMI nos dicen, no, aumenten impuestos, reduzcan el gasto público, despidan a funcionarios, tanto así que mira, Omar, con la ley famosa de generación de empleo de Noboa del año pasado, hemos tenido pérdida de empleos. Y si fuese verdad el dato que dice Noboa, de que aumentó la contratación de jóvenes en 60,000, significa que ocurrió lo que se advertía que iba a pasar, que iban a despedir a mucha más gente
para poder entrar en un contrato laboral mucho más precario y flexible como el que se aprobó en el tema de la ley de supuesta generación de empleo. Y es lo mismo que va a pasar con el contrato por horas. No va a haber generación de empleo, van a haber despidos y luego contratación por precarización. Ahora, Andrés, una más y ahí cerramos con Johan. Ayer, por esas cosas de la vida, estaba viendo el tema de Venezuela, lo cual me parece deleznable el tema de este conflicto que hay en el CNE por el tema de la inscripción de las candidaturas de la oposición. Me parece que está totalmente fuera de lugar, pero me puse y me entré a un canal totalmente opositor al gobierno de Maduro. Lo tratan de cualquier peor epíteto, es el más suave, es el más suave. Ahora, y ahí me encontré con un video que decía, a ver, podemos odiarlo a Maduro, pero no podemos negar que en estos últimos 2-3 años estamos teniendo un repunte económico. Y comencé a ver el video y encuentro oro en el pasaje, en el panorama. Dice, el gran motivo del cambio en la economía ecuatoriana son 2 personas que llegaron a este país. Fausto Herrera y el exministro Rivera, ecuatorianos, dice. Ellos son los que están asesorando en estos momentos al presidente Maduro y ellos, por ejemplo, suavizaron un poco el tema del control de precios, abrieron las posibilidades de negociaciones internacionales, quitaron un poco el tema del control de quienes manejan el dólar. Entonces, estaban resaltando la figura de estos 2 personajes. La pregunta es, ¿tú también estás de alguna manera asesorando el gobierno de Venezuela con respecto al tema de medidas económicas? Y te lo pregunto de manera frontal, porque ya te digo, me sorprendió encontrar el nombre de Rivera y de Fausto Herrera en que era un canal opositor al gobierno de Maduro, pero reconocían la labor de estos 2 personajes. ¿Tú también estás en ese equipo de asesores? ¿Das tu opinión de vez en cuando al gobierno venezolano? No, yo no estoy en el equipo de asesores, yo he participado en conferencias académicas en Caracas, obviamente he conversado con mis compañeros, pero allá están Fausto y Patricio, creo que están haciendo una gran labor, eso sí, comandadas por el presidente Correa, quien él sí es parte de ese equipo económico que ha dado asesoría, y creo que lo han hecho muy bien, yo creo que lo han hecho muy bien, indistintamente de las situaciones que enfrenta Venezuela, que realmente es víctima de un acoso permanente, de un bloqueo que sigue vigente. Lo único que han autorizado ahorita es la venta parcial del petróleo venezolano, pero creo que hay mucho que hacer todavía en el caso venezolano. Pero sería importante más bien enfocarnos en lo del Ecuador. Tenemos una consulta en 20 días y poco se está hablando en el país. Quería anclar esa parte económica porque hoy arrancamos con nuevas medidas, que a la larga y en 20 días tenemos la consulta popular. Hay gente que da por sentado que lo que arrancamos a tener hoy, que es aumento del IVA, aumento del gas, aumento del combustible, que sí, me podrás decir que solamente son 6 centavos, pero el término correcto es alza. ¿Cómo tú crees que puede afectar políticamente a la consulta popular que tenemos en 20 días? La pregunta es al revés. ¿Cómo la consulta puede afectar al bolsillo de los ecuatorianos? ¿Por qué? Porque si Noboa gana con el sí, te aseguro que terminará cumpliendo lo que prometió allá en Nueva York al Fondo Monetario Internacional y a los banqueros del mercado de especuladores. Él dijo que luego de la consulta popular va a aumentar nuevamente el precio de los combustibles. Y no me refiero a este aumento por el caso del IVA, me refiero al aumento en términos de elevar el precio a los precios internacionales. De eliminar el subsidio, básicamente. Entonces es grave porque si es que el presidente Noboa se ve con una fuerza enorme a partir de un supuesto gran triunfo del sí, va a decir aquí no hay nadie que me frene y va a aumentar el precio de los combustibles significativamente como se lo tiene prometido al Fondo Monetario Internacional, como fue el compromiso de lo que se llaman prior actions o acciones previas para recibir el desembolso que ya lo han anunciado los funcionarios del Ministerio de Finanzas, que lo anunció también el señor Vega, ministro de Finanzas, y que ahora andan desdiciéndose. ¿Por qué? Porque es parte de los compromisos con el fondo. Entonces, ¿cómo la consulta nos puede ayudar a cuidar nuestro bolsillo como ecuatorianos? Votando no, mostrando que el presidente no tiene toda esa posibilidad, ese supuesto capital político para dañarnos a nosotros, las familias ecuatorianas, y de esa manera poder cuidar nuestro bolsillo. Por eso es importante que
la ciudadanía tenga esta oportunidad de pronunciarse sobre las políticas económicas del señor Daniel Noboa, que cada vez más se parecen a las de Guillermo Lasso. Entonces, tenemos la oportunidad de pronunciarnos, pero adicionalmente tenemos la pregunta D, que se refiere al arbitraje internacional. Perdonarán que que me refiera a ella como pregunta D, pues ahora el CNE ya no las maneja por números, sino por letras, y ahora tenemos la pregunta D, que es la de arbitraje, y la pregunta E, que es la de trabajo por horas, en donde la ciudadanía se está dando cuenta, haciendo una lectura crítica, que no tienen nada que ver con la seguridad de nuestro país. Hecho mediciones electorales sobre la consulta. Hay una medición que acaba de publicar el PhD Omar Maluk, que la vi en redes. No hemos nosotros contratado una encuesta en específico, pero en esa medición se ve que la ciudadanía sí está empezando a distinguir entre las otras 9 y esas dos preguntas. En las otras 9 parece que tiene un apoyo importante el señor Noboa, pero en esas dos, incluso los que apoyan a Noboa dicen no, estas que nos quieres meter gato por liebre, no te las vamos a apoyar, somos críticos, leemos los detalles y podría perjudicar a la economía de las familias y al bolsillo de las familias. ¿Lo verías como un triunfo de la oposición que gane el no en esas dos preguntas? Pero por supuesto, pues si eso es lo que nosotros estamos planteando, no por ser un triunfo de la oposición, sino por ser un triunfo del pueblo ecuatoriano. Mira, en el caso de la pregunta de arbitrajes, estamos defendiendo a la República del Ecuador, a nuestra patria querida, que es indistintamente si uno puede ser de derecha, izquierda, liberal, socialista, estamos defendiendo a la patria, al Ecuador, porque los arbitrajes los termina pagando el Estado, que somos todos. El pago de 2.600 millones de dólares a Chevron, ¿qué piensan? ¿Que con eso le van a hacer daño a un político, a un partido? No, eso se hace daño a toda la patria. Por eso tenemos que defender a la patria indistintamente del partido de orientación política. Y en el caso del trabajo por horas, tenemos que defender a la gran mayoría de ecuatorianos que están buscando ser precarizados, que va a tener una ola de despidos y consecuentemente mayor migración. Nosotros queremos que haya más bien condiciones de trabajo digno. ¿Y eso cómo se genera trabajo? Lo ha demostrado la ciencia económica hasta la saciedad, con lo que se llama aumento de la demanda, inversión pública, crédito para que haya oportunidades de inversión de las empresas, pequeña, mediana y grande, para que tengamos nueva renovación, ¿no es cierto? Tengamos renovación de la infraestructura pública, para que tengamos oportunidades de la contratación pública también, y todo eso genera trabajo y obviamente un estímulo al consumo de la familia ecuatoriana. Cuando la gente tiene plata para consumir, ahí se genera más oportunidades de trabajo. Y nada de eso está ocurriendo ahora, es todo lo contrario. El ministro de Finanzas promete seguir despidiendo a gente dentro del Estado, y eso, mira, no solo que la gente pierde su trabajo, Omar, sino que la gente que todavía no pierde su trabajo dice, chuta, pero ya le despidieron a mi compañero, tal vez me van a despedir a mí también pasado mañana, entonces mejor no compro la refrigeradora nueva, porque necesito tener unos ahorritos. Y si no compro la refrigeradora nueva, se suprime el consumo. Entonces generan una incertidumbre en la economía que afecta la confianza del consumidor y la capacidad de generación de empleo. La verdad es que eso está pasando bastante. Ese último ejemplo es algo que se ve bastante al pie, digamos, en cualquier tipo de área laboral. El jueves no le pagaron a gran parte del sector público, que esperaba irse al feriado con su platita, pero no pagaron. Hoy tienen la esperanza de que les caiga algo, panorama pero es bastante complicado y la gente está aguantada. Sí, está bastante aguantada. Bueno, Andrés, creo que eso es todo, ¿no? Sí, entre todas las preguntas que hemos bastante abarcado. Solamente, a ver, entonces ustedes, solamente para tenerlo claro, formalmente, oficialmente, la RC apoya es el no en estas dos preguntas, ¿no? La D y la E. Pero creo que en tu caso, creo que por lo visto vas a votar todo, ¿no? Por lo visto, ¿no? Mira, la Revolución Ciudadana ha manifestado concretamente su intención de apoyar el no en la pregunta D y en la pregunta E, porque hemos hecho un análisis crítico de la lectura de las preguntas y vemos que ahí hay peligros para la patria y para los trabajadores del Ecuador. Pero en mi caso, así como seguramente la mayoría de los militantes de la Revolución Ciudadana, además yo voy a votar todo no. ¿Por qué? Porque creo que esta es una consulta inútil,
es una consulta que no resuelve los problemas de los ecuatorianos, es una consulta que gasta el recurso de los ecuatorianos, 62 millones de dólares, cuando bien podríamos haber invertido ese dinero. ¿En qué? En generar empleo, pues. En generar empleo, en no despedir a la gente, en dar ese recurso a las universidades para que haga proyectos de vinculación de la sociedad, para evitar los problemas de la migración. Pero aquí no hay esa mentalidad en el Ecuador, lamentablemente. No se quiere ayudar a nuestro pueblo, más bien se le cae con impuestos, con el IVA, con el aumento de los combustibles y de ganar el sí. Van a seguir aumentando los combustibles y aumenta todo y todo se vuelve más caro. Así que ecuatorianos, a tomar conciencia del poder que tenemos con nuestro voto este 21 de abril, podemos frenar el alza de los combustibles. Espero que los sectores transportistas tomen conciencia de lo que se está jugando el país también con esta consulta popular y cómo quieren utilizar perversos sistemas de referéndum, de consulta, simplemente como un tema de popularidad política, pero que luego puede tener consecuencias gravísimas en el bolsillo de los ecuatorianos. Una que tenía, y me acabo de acordar, lo de los 7 Judas. Quería abordar ese tema contigo porque fuiste uno de los primeros que salió al frente a decir es terrible que haya pasado esto, no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo ha ido el tema después de eso? ¿Qué han conversado a la interna? Porque esto causó como que bastante molestia. Acá nos atrevimos a decir un par de cosas y después nos enviaron mensajitos por interno. Entonces sí quisiera preguntarte cómo fue o cómo va la resolución del tema después de la votación de la ley de turismo. Ya, primero aclarar un par de cositas. Yo nunca he utilizado el término ni Judas, ni que ha sido Tú no, terrible. fue el asambleísta, se me fue el apellido, pero bueno, el asambleísta del RC que estuvo acá. Yo lo que dije es que fue lamentable. ¿Por qué? Porque la primera reacción que me genera a mí es de tristeza. Y yo entiendo que eso luego puede generar indignación en nuestra militancia, pero el camino correcto, nuevamente respetando las instituciones, es el de una acción interna a través del Comité de Ética y Disciplina de nuestro movimiento político, que tiene su estatuto, que tiene su código de ética, que están publicados para todos en revolucionciudadana.com.ec y ahí todos pueden ver a lo que se sujetan. Y ahí dice claramente que si se apartan de la línea de la bancada o del movimiento, tienen que haber consecuencias disciplinarias. Ahora, el proceso ha comenzado ya. Yo en mi calidad de autoridad de la RC tengo que también tramitar ese proceso, por lo tanto, no puedo yo adelantar ningún criterio. Prevaricaste, pues entonces, hermano, ya prevaricaste. Tengo que esperar a que resuelva el respectivo comité y además ahí habrá un rol de notificar a las partes. Lo que sí es, todo el procedimiento está descrito en estos enlaces disponibles públicamente para todos y ahí se podrá ver cuál es el procedimiento que estamos siguiendo como organización política. Espero que se resuelva lo más pronto posible y espero que sea nada más una oportunidad para ratificar la unidad y coherencia que tiene este proyecto político, que no está ahí para defender a una u otra persona, sino al pueblo ecuatoriano. Y bueno, y fue Blasco Luna, para ser específicos, quien se refirió a él, a los asambleístas como los 7 Judas. Y yo le preguntaba algo que te lo voy a preguntar a ti también. Con esto te prometo que esta es la última, esta sí es la última. Final. El asunto en ese tema particular es que tienes a Pirina Correa ahí, que está también en ese grupo. Y tú dices, claro, desde afuera, te lo digo como persona que ve desde afuera, que no está militando, digo, claro, el apellido de ella debe pesar adentro. ¿Cómo haces para tener para que ella tenga consecuencias dentro de la bancada? ¿Es algo que va a pasar, esta consecuencia? O sea, ella va a ser tratada igual que todos los demás. Absolutamente, es una militante más, una compañera más, una dignidad más, que llegó a ese puesto por el voto de los ecuatorianos, por el voto de la gente que cree en la revolución ciudadana, y así como los demás debe sujetarse al mismo proceso disciplinario. No hay ninguna excepcionalidad ni trato preferencial por su apellido o por su persona. Un poco más el apellido o no. El voto, digamos, yo si fuera correísta y veo que es la hermana, obviamente, ir a votar hacia ella por pensar en Rafael pesa un poco más al momento de votar. Mira, yo creo que esa puede ser efectivamente una reflexión que la puede hacer el votante sobre la base de la identificación de la imagen, del apellido, pero ya una vez que es asambleísta, tiene que someterse a las mismas reglas de ética y de nuestro estatuto
como todas las personas electas por la Revolución Ciudadana, y te prometo que todos la tenemos clara. Todos la tenemos clara, aquí todos nos sometemos a la decisión orgánica, por eso somos movimiento, por eso somos una organización política. Si fuésemos libre pensantes, pues estaríamos en otras listas viendo a ver si pescamos por ahí 3 o 4 votitos, pero como pertenecemos a un proyecto, nos sometemos a esa línea, que por cierto es la línea del pueblo ecuatoriano. Esa ley no era de turismo, sino que alguien me diga qué impacto en turismo va a tener esa ley, ¿sí? Si no resuelve el problema de la demanda de turistas, no resuelve el tema de acuerdos con país a país, por ejemplo, para poder recibir más turistas del exterior, no resuelve el tema de certificación de calidad de establecimientos turísticos, no da ningún incentivo para el aprendizaje del idioma inglés en materia de competencias turísticas, que es fundamental si queremos brindar un servicio adecuado a los turistas que vienen desde el exterior. No da una mayor claridad sobre el tema de feriados, por ejemplo, que podría ser un importante estímulo al turismo interno. No genera el tema del turismo educativo, como existe en tantos otros países, las excursiones escolares, que son importantísimas para promover el turismo interno dentro de nuestros países. Le discrimina al turismo comunitario, dice que no puede ser con fines de lucro. Entonces, ¿qué quieren? Que sea pérdida. Es terrible, la ley no contribuye al apoyo al turismo y además mete otros artículos nuevamente de contrabando, como el perdón de impuestos sin límites, a diferencia de como pusimos en la ley de noviembre del año pasado, y permite que los banqueros saquen la plata a través de fondos de inversión internacionales, que también lo metieron ahí camufladamente y no tiene nada que ver con el turismo. Así que por esta razón la línea de la bancada y del movimiento fue no, nos mantenemos en ella, y por eso tienen que someterse al proceso disciplinario los compañeros que votaron en otra dirección. Andrés Arauz, secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana. Gracias, Andrés, por tu tiempo. Estaremos pendientes de las próximas resoluciones del movimiento. Muchas gracias, Andrés. A las órdenes, un abrazo. Chao. Listo. Bueno, Bueno, ahí todo hemos hablado, Sí, todos sí, los temas eso. se han abordado. De lo que se pudo.